Nosotros somos el subgrupo 6 y este grupo está conformado por Camilo Parra, Jason Arle Chacón y Diego Plaza. Como proyecto final de este laboratorio, escogimos lo que fue el laboratorio I-20, el cual habla acerca del movimiento uniforme rectilíneo. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue imprimir un carrito en 3D, el cual lo vamos a llevar al laboratorio para realizar el objetivo principal, que es conseguir un movimiento uniforme rectilíneo, recordando que debe que tener una velocidad constante en diferentes intervalos de distancia. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la realización de la actividad del laboratorio I-20, movimiento uniforme rectilíneo. Primeramente vamos a revisar que los materiales a utilizar estén en óptimas condiciones para realizar la actividad. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar un carril de aire, un juego de fotoceldas con fotocelda E y F respectivamente, un aeroionizador, un nivel, un metro, una calculadora, una regla o escuadra, lápiz, la tabla con la hoja de datos que toca realizar y la hoja milimetrada. Entonces, antes de realizar la actividad, cada estudiante tuvo que haber hecho un preinforme individual para tener conocimientos previos a la actividad para poderla realizar de forma más satisfactoria. Entonces, primeramente vamos a revisar que el carril de aire esté nivelado tanto de forma horizontal como de forma axial. Si no está nivelado, toca realizar la actividad de nivelación con esos codos que vienen en el carril de aire. Ahora, previamente tuvimos que haber conectado los dos equipos, tanto el cuerpo de las fotoceldas como el equipo propulsor, y haber dado una potencia. Entonces, vamos a primeramente a revisar que el aeroionizador tenga donde comienza a tener un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, donde comienza a tener su velocidad constante, que no tenga aceleración ni desaceleración. Entonces, podemos observar que más o menos en ese punto el aeroionizador comienza a tener una velocidad constante. Entonces, vamos a acomodar las fotoceldas, teniendo en cuenta que el tiempo lo vamos a calcular desde la fotocelda E hasta la fotocelda F. Entonces, la fotocelda E va a ir en este punto y la fotocelda F va a ir en este punto. Entonces, vamos primeramente a tomar una distancia entre las dos fotoceldas para realizar la primera fila de la tabla. Entonces, tenemos que la primera distancia obtenida son 89,5 centímetros. Entonces, declaramos que las unidades van a ser en centímetros de longitud, el tiempo va a ser en segundos y el tiempo promedio también va a ser en segundos. Entonces, 89,5. Ahora, para realizar la actividad de medir el tiempo, vamos a colocar el modo del juego del equipo que tome el tiempo desde la fotocelda E hasta la fotocelda F. Entonces, ese botón nos sirve para iniciar el cronómetro, para iniciar que la fotocelda funcione. Entonces, por ejemplo, ahí va a comenzar a tomar el tiempo desde el primer orificio hasta que llega al segundo orificio. Ahí el cronómetro se va a detener. Y acá lo vamos a resetear. Ahora sí vamos a comenzar con la actividad. Vamos a proceder a llenar la tabla. Como podemos ver, tenemos 10 casillas, entonces lo que vamos a hacer es ir recortando la distancia donde se pudo ver el movimiento. Entonces vamos a ir recortando la distancia, luego vamos a tomar las medidas y vamos a llenar la tabla. Y vamos a tomar cuatro tiempos con el fin de promediar y después hallar la velocidad. Entonces, empezamos para tomar el primer tiempo, acomodamos el aeroionizador y le damos que pase. Primero lo acomodamos allá. Ya casi me hace recorrido. Entonces tenemos que el primer tiempo obtenido es de 4 segundos, punto 235. Entonces le damos acá.
Entonces nuevamente reseteamos el equipo y lo acomodamos para que esté pendiente a tomar el tiempo. Ahora tenemos que el segundo tiempo también es de 4.310 segundos. Hacemos el proceso nuevamente. Como un tiempo de 4.262 segundos. Y con el último tiempo de este caso. segundos. Ahora proseguimos con calcular el tiempo promedio, que sería sumando los 4 tiempos entre 4. Y lo dividimos entre 4, teniendo un tiempo promedio de 4.277. Tomamos las 3 primeras cifras y en caso de tener unas cifras de más, hacemos la promediación, aproximación. Bueno, ahora como necesitamos 10 datos, como lo mencioné anteriormente, vamos a ir corriendo la fotocelda F un poco más allá para tomar medidas distintas. Recordemos que la fotocelda E no se puede mover porque es la que nos va a dar el tiempo, donde va a comenzar a correr el tiempo inicial. Medimos otra vez la distancia. Y tenemos que la segunda dato de 81,5. Volvemos a realizar la medida del tiempo. Y volvemos a ponerla. Ahora vamos a volver a tomar los datos del tiempo. Bueno, después de haber tomado todos los datos de la longitud y los tiempos promedios, lo que vamos a hacer es proceder a llenar la segunda tabla, en la que vamos a volver a anotar las distancias y hallar la velocidad con la fórmula de distancia sobre tiempo. Entonces, lo que hacemos primero es tomar una distancia, en este caso de 67.8, y la dividimos entre el tiempo promedio de esa distancia, que en este caso es de 3.534. Y así obtenemos la velocidad que anotamos en la tabla 2. Bueno, este mismo proceso lo hacemos para todos los demás datos hasta llenar la tabla y luego hallamos la velocidad promedio, que la vamos a usar para calcular el margen de error. Después de esto vamos a realizar las gráficas, que van a ser dos. La primera de velocidad contra tiempo, que va a ser en el eje X se van a colocar los tiempos y en el eje Y se van a colocar las velocidades. Y en la de longitud contra tiempo, que igual se va a tomar los tiempos en el eje X y la longitud en el eje Y. Ya con estos datos vamos a usarlos para realizar todo el informe. Bueno, ya una vez terminada la actividad, vamos a colocar todos los equipos como fueron entregados en un principio. Lo tomamos acá. Es importante apagar el motor para que no haya ningún daño. Y proseguiremos con desconectarlo. Bueno, para crear la gráfica en Excel lo que vamos a hacer será primeramente crear las gráficas donde vamos a colocar los datos que vamos a utilizar en cada una, en ese caso tiempo y longitud, y en ese otro tiempo y velocidad, teniendo en cuenta que el tiempo, al ser la variable independiente, debe de ir en el eje X. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros será seleccionar los datos, ir al apartado de insertar, ir al gráfica de dispersión y seleccionar este. Ahora, para
que sea visible la regresión lineal de la gráfica, vamos a dar clic derecho en un punto y vamos a darle a agregar línea de tendencia. Vamos a seleccionar la opción de lineal y vamos a señalar estas dos opciones para presentar la ecuación de la recta y presentar el valor de r al cuadrado en el gráfico. Y de esta forma nos quedaría de esta manera. Y esto sería igualmente para el siguiente caso. Bueno, para finalizar este laboratorio vamos a llevar a cabo, vamos a responder una serie de preguntas que se plantearon a lo largo del laboratorio en la hoja de cuestiones. Entonces, la primera pregunta: ¿qué significa la pendiente y el área bajo la curva de la gráfica longitud versus tiempo? Bueno, la pendiente en la gráfica de longitud versus tiempo representa la velocidad y el área bajo la curva de esta misma gráfica en sí no tiene ningún no pase, empezamos otra vez así dejando de lado. Ningún significado físico es. Ningún significado físico, sí. A ver. Bueno, para finalizar con este laboratorio, vamos a proceder a resolver algunas cuestiones planteadas a lo largo de este laboratorio, las cuales están escritas en la hoja de cuestiones. Entonces, ¿qué significa la pendiente y el área bajo la curva de la gráfica longitud versus tiempo? Bueno, la pendiente en la gráfica de longitud versus tiempo representa la velocidad y el área bajo la curva de esta misma gráfica en sí no tiene ningún significado físico. ¿Qué significa la pendiente y el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo? La pendiente en la gráfica de velocidad versus tiempo representa la aceleración y el área bajo la curva de esta gráfica representa el desplazamiento que tiene el objeto. Luego de calcular el margen de error, podemos decir que este error tiene como posibles causas o cómo podemos mejorar este error. Bueno, este error se puede dar por varias causas, pero principalmente puede ser porque el carril está desnivelado o porque puede tener alguna deformidad o el carril o el carrito, que puede hacer que se presente un error a la hora de tomar las medidas. ¿Cuál es la importancia de estudiar el movimiento rectilíneo uniforme en un laboratorio? La importancia es que ahí en este lugar podemos analizar que por medio del carrito y en el carril de aire que se cumpla un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que haya una velocidad constante en diferentes recorridos. ¿Cuál es la relación entre la velocidad promedio y la velocidad instantánea en el movimiento rectilíneo uniforme? La relación entre la velocidad instantánea y la velocidad promedio es que una es igual a la otra, ya que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea en el MRU? La diferencia entre estas dos velocidades es que la velocidad media es la división entre las distancias recorridas entre los tiempos transcurridos y la velocidad instantánea es la velocidad en un punto específico. ¿Cómo se puede verificar experimentalmente que un objeto está experimentando un movimiento rectilíneo uniforme? Se puede comprobar que un objeto está concluyendo un movimiento rectilíneo uniforme mediante el trabajo experimental, observando que recorra distancias iguales en tiempos iguales y que su velocidad sea constante. Bueno, y por último tenemos las conclusiones y observaciones. En estas conclusiones podemos decir que se llevó a cabo de la mejor manera el laboratorio, teniendo en cuenta lo que fue el margen de error. Si este nos dio mínimo, podemos decir que llevamos el laboratorio de la mejor manera. Y si nos dio un error grande, podemos decir que tuvimos algunos problemas, como los mencionaba anteriormente, ya sean en medidas o con los materiales que se presentaron para realizar el laboratorio.